Muy buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Tengo entendido que algunos van a demorar un poquito en el ingreso. Hasta el momento eso es lo que me habían indicado. Pero ustedes saben que el tiempo en esta situación siempre se nos hace reducido. Entonces vamos a tratar de ir adelantando este trabajo con el que llevamos realizando con el tema de las cuadernos pedagógicos, ¿no? Entonces, un minutito, por favor. Traigo un vasito de agua. Bien, vamos a empezar entonces. En principio, quiero comentarles lo siguiente, ¿no? Ya estuvimos viendo elementos como, por ejemplo, el cuadro de asistencia, tratar de hacer algunas adecuaciones a lo que es el formato y esa situación, ¿no? Entonces, es importante que entiendan que más allá del cómo puede verse esta herramienta, define mucho cómo ustedes van a trabajarla y el nivel educativo en el que lo van a utilizar, ya sea inicial, primario o secundario. En el caso de secundaria, de repente es mucho más simple, mucho más sencillo porque se trabaja por área. Entonces, lo único que tengo que hacer es tratar de crear un número de hojas que me permita registrar tanto las valoraciones trimestrales como las asistencias en función del trimestre, ¿no es cierto? Y la cantidad de criterios dependerá mucho de la carga horaria, ¿no? En este caso, del área en el que nosotros desarrollamos nuestra función laboral. Por eso es un poquito más sencillo en ese sentido. Entonces, permítanme compartirles el registro que estuvimos desarrollando el día de ayer. De hecho, ustedes tienen ya un acceso, o sea, tienen acceso a al registro que se ha ido trabajando ya anteriormente y pueden realizar una copia y a partir de ello ir trabajando ustedes, ¿no? Pero estamos viendo cómo también ustedes pueden generar su propio registro a partir de pequeños tips que se podría decir se trabajan en esta hoja de cálculo, ¿no? La herramienta que hemos utilizado para la elaboración del cuaderno pedagógico es la hoja de cálculo. Entonces, esta es la que estuvimos realizando el día de ayer, o anteayer, perdón, anteayer. Y habíamos indicado ya que aquí ustedes podían ir modificando todo lo que es el tema de la carátula, insertar imágenes, darle forma, etcétera. Es decir, algunos elementos. Luego habíamos pasado a la parte de asistencia, ¿no es cierto? Entonces habíamos indicado que en la asistencia nosotros podemos hacer ciertas modificaciones. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo podemos trabajar el tema de las fechas, insertar algunos elementos dentro de lo que es la parte gráfica. Y aquí lo que nos estaba faltando es incluir aquellos elementos para contar, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, si quiero contar la cantidad de asistencias que tiene este estudiante, será colocar la fórmula correspondiente que es igual y aquí vamos a indicar contar, ¿no? Entonces, aquí se nos aparece una serie de funciones
en la que, por ejemplo, si nosotros le indicamos contar, solamente va a contar los valores numéricos, es decir, un conjunto de datos, indiferentemente de cuál sea el valor numérico, si es uno, -1, 0 o cualquier otro, lo va a contar. Entonces, simplemente va a contar los valores numéricos. Un ejemplo, si yo tengo en una serie de casillas uno, 2, 3, 4, 5, no lo va a sumar, sino va a contar cuántas casillas tienen valores numéricos. En ese sentido, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito que haga una diferencia entre lo que son los valores numéricos de uno, -1, 0, o uno, 2 y 0, ¿no? Porque estamos utilizando uno para la asistencia, 2 para las faltas y 0 para los retiros. Entonces, yo necesito que haga la contabilidad de eso. Entonces le colocaré una condicional. ¿Qué es una función condicional? Que básicamente es contar si. O sea, va a contar si dentro de este intervalo de datos existe este valor en particular. Entonces le doy clic aquí donde dice contar si. Y aquí lo primero, si hay dudas, fíjense que aquí al lado izquierdo de la función aparece un signo de interrogación y ahí me indica qué es lo que debo hacer, ¿no? O sea, si yo le doy clic ahí, por ejemplo, me dice, ¿qué es lo que me está solicitando? En principio, me indica que debo insertar un intervalo. Eso quiere decir un grupo de celdas, ¿no? Un grupo de celdas del cual voy a tomar los datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ese intervalo? Para nosotros será este intervalo, ¿no es cierto? Obviamente, si el casillero, si la lista de asistencia es mucho más amplia, tengo, por ejemplo, 30 días o 25 días para primaria, porque en primaria no nos olvidemos que la asistencia la trabajamos por mes. ¿No? En cambio, para secundaria la trabajamos de forma trimestral. Entonces, en este caso, para secundaria, digamos, o primaria, sería por mes, tendrían que tener como mínimo 25 casilleros, ¿no? Como mínimo 25 casilleros. En cambio, en secundaria depende mucho de la carga horaria. En este caso, yo ya tengo eh, ya tenemos nuestro parámetro de datos, ¿no ven? Vamos a colocar punto y coma. Si ya tenemos el intervalo, ese parámetro de datos, punto y coma. De ese intervalo se supone que debe seleccionar los datos que nosotros estamos solicitando. Pero, ¿cuáles son esos datos? Tenemos que darle el criterio. Entonces, ¿cuál va a ser ese criterio? Yo voy a indicar comillita y como es asistencia, uno. O sea, es decir, que cuente todos aquellos valores dentro de este intervalo de casillas que tienen el valor de uno. Y lo único que hago es cerrar paréntesis y enter. Aquí, por ejemplo, tenemos uno y aquí aparece uno, pero ojo, el valor real es 2. Ahora, ¿por qué aquí registra uno? Porque básicamente en la anterior sesión le habíamos puesto un formato, ¿recuerdan? Estábamos haciendo la modificación de los formatos de celda. Entonces, podemos mantener eso, podemos quitar para evitar confusiones. No hay ningún problema. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir a formato, como anteriormente habíamos visto, hacer el cambio del formato condicional o nos vamos aquí donde están números y nos vamos directamente al formato de número personalizado. En formato de número personalizado, lo único que podemos hacer es seleccionar este de acá, indicando, ¿no? que vamos a hacer una modificación. Perdón, formato, ahí. Y podemos cambiar, ¿no? Cambiamos. El positivo va a ser uno, negativo va a ser, podemos indicar que sea -1, 0 y el texto que va a ser L. Y le damos a aplicar. Entonces aquí para nosotros vamos a hacer una modificación. -1, por ejemplo. Aquí está 2 y vamos a colocar -1. Listo, se mantiene, ¿no? Ahora, dentro de este intervalo que hemos seleccionado, solamente uno tiene la asistencia.
pero de repente aquí tiene asistencia, entonces registro, asistió a clase. Automáticamente me tiene que contar el número de asistencias que tiene. Aquí tiene otra, ya tiene tres. Aquí tiene otra, ya tiene cuatro. Aquí también tiene otra, listo, cinco. Ah, no, perdón, aquí tiene. Y aquí, listo. Tiene seis asistencias, ¿no? Pero aquí se supone que tiene un retiro, pongámosle que es retiro, y aquí tiene una falta, y aquí no se registran. Entonces, debemos hacer lo mismo. En este caso, podemos arrastrar las fórmulas, podemos arrastrar la fórmula, fíjense. Sin embargo, hay ciertos elementos que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, si he arrastrado la fórmula, ¿por qué los valores no son exactamente iguales? Ocurre lo siguiente, si toman este valor, fíjense, coloco aquí el intervalo, si se dan cuenta el intervalo ha recorrido, ¿no es cierto? Recorrió. Voy a dar escape, vengo a la siguiente celda, coloco aquí donde el intervalo, lo propio, recorrió. Vengo al siguiente intervalo y recorrió tres casillas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ocurre? Eso ocurre igual en el Excel. Ocurre en el Excel. Eh, Sucede que nosotros tenemos que tomar en cuenta que al hacer o copiar, en todo caso, alguna fórmula dentro de una celda, ya sea en vertical o en horizontal, tenemos que anclar, se podría denominar, tenemos que anclar en este caso ya sea columnas o filas. Si yo no quiero que recorran las columnas, entonces tengo que fijarme cuál es el valor o dónde se encuentra el valor de las columnas y colocar este elemento que lo conocemos como dólar. Pero fíjense que yo estoy colocando dónde el número. Ahora aquí vámonos acá. Quiero que G5 no se mueva, pero tampoco quiero que se mueva el otro parámetro que sería N5, es decir, no quiero que avance más allá de G y N. Por lo tanto, aquí está un errorcillo. Si no quiero que se mueva G y N, o sea, que no quiero que el parámetro recorra, ¿no es cierto?, las casillas, lo que voy a hacer es colocar, antes de G, voy a colocar este signo de dólar y lo propio en N. Ya. Ahora, solamente la primera está con ese, se podría decir, con ese anclaje, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente recorrer, nuevamente copiar. Copiamos. Y ahora sí, 6, 6, 6, 6 en todas. ¿Por qué? Porque obviamente el intervalo ahora no se ha movido. Fíjense, doy clic aquí, el intervalo es el mismo. Ya no hay eso que recorrió un casillero, ¿no? Aquí, como es dos casilleros más adelante, recorría dos casilleros y así sucesivamente. Pero una vez colocado este símbolo que me permite anclar un intervalo o una casilla en particular, ya no recorre. ¿Se entiende eso? Está bastante claro, sin embargo, es bastante útil porque podemos hacer esto tanto en la parte horizontal como también en lo vertical. Si yo no quiero que esto avance hacia abajo, por ejemplo, es decir, en formato vertical, lo único que tendría que hacer es anclar incluso la fila, en este caso. Para anclar la fila, ¿qué es lo que debo hacer? Coloco ese signo de dólar antes del número. Y el número representa la fila, ¿no es cierto? Entonces le estoy indicando que los valores los va a anclar en la fila 5. Lo mismo con este otro valor. ¿Qué pasa si yo arrastro esto? A ver, hacia abajo. En todos registra 6. ¿Y por qué hace eso? Porque solo está tomando los valores de este intervalo, solo de ese intervalo. Y no debiera de ser así.
para cada uno de estos estudiantes tiene que tomar su propio intervalo, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar este tipo de anclaje con estos símbolos, sí, pero únicamente cuando corresponda y donde corresponda. En este caso, no quiero que el intervalo se mueva, recorra a la derecha. Entonces tengo que anclar las columnas, pero no voy a anclar las filas, porque las filas tengo que copiarlas. Entonces, nuevamente, copio esto de acá hacia abajo y listo. 0, 0, 0. ¿Por qué cero? Porque obviamente tanto Pérez como Vanegas como Quirós aún no tienen ninguna asistencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí está contando asistencias, 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 porque hemos copiado la fórmula. Pero también es muy adecuado hacer ese copie y simplemente cambiar directamente el criterio. Como estoy en este momento en en el casillero de faltas, le voy a decir que el criterio para contar es -1. Entonces, solamente agrego el signo negativo y le doy Enter. Y aquí me está indicando de que del intervalo solo un casillero tiene -1, o sea, inasistencia. Vamos a retiros. En retiros le voy a indicar que vaya a contar solamente cero y lo propio. Le doy Enter y listo. Y me dice, solo hay un casillero que tiene cero. Aquí vamos a cambiar aquí, ya voy a colocar L minúscula, aquí L, simplemente coloco L. Y aquí voy a indicarle que me va a contar la L, ¿listo? Y tengo dos, ¿no? Dos licencias, un retiro, tenemos una falta y cuatro asistencias de este estudiante. Ahora, quiero copiar todo esto a todos mis estudiantes y simplemente selecciono los casilleros, pues el primer casillero, voy, coloco el cursor acá donde aparece este puntito y arrastro y listo. Ya tenemos la fórmula o en este caso el conteo, tanto de asistencias, retrasos, faltas, licencias, etcétera, de este estudiante. Aquí, por ejemplo, vamos a decir, Quirós eh, pide mucha licencia, licencia, y va a llegar después de carnavales a clases, ¿no? Entonces ya, ahí tiene una asistencia, para colmo se faltó más de paso, ¿no? Y así sucesivamente. Ah, bueno, aquí nos sale dos porque de hecho solamente el formato lo habíamos aplicado a la primera columna, ¿no? Entonces tenemos que copiar el formato a todas. Ahí. Ahora le vamos a dar borrar aquí y listo. Ahora sí, puedo colocar uno, por ejemplo, esto de acá faltó demasiado, tiene muchas licencias, habíamos indicado, ¿no? Licencia, y aquí luego falta más de paso, en vano, pide licencia y falta. Bueno, y aquí vamos a cambiar el formato, nos vamos a número condicional y vamos a seleccionar este. Ahí está, ¿ven? Ya se corrigió para todo. Bueno, entonces, esta es la forma de colocar algunos valores, algunos símbolos, etcétera, ¿no? Si quisiéramos colocar otros valores, selecciono la matriz. En este caso estoy seleccionando la matriz donde yo voy a insertar los valores de asistencia, falta, retiros y licencia. Ojo, solo estoy tomando esa matriz, no estoy tomando o incluyendo las casillas donde se van sumando o contando, ¿no? Los totales. Agarro esto, me voy a formato y podemos ir cambiando, en este caso, los formatos de números, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, este de acá. Voy a utilizar
esto y voy a indicar que el positivo es este símbolo, el negativo es una X, el cero es un relojcito, que para nosotros sería como que retraso o retiro, y el texto L, que básicamente sería para reconocer la licencia. Y le pongo aplicar. Y listo. Fíjense que ahí aparece asistencias con un tiqueo, ¿no es cierto? Las faltas con una X. Entonces, yo coloco asistencia. Simplemente presiono el número uno. Le doy enter y ya está. Automáticamente va a hacer la modificación a ese, ¿cómo le llamamos? Palomilla, algunos le dicen, ¿no? O tiqueo, bien, excelente, positivo, no sé, pues ya lo que ustedes quieran denominar. Pero es básicamente eso. Uy, 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 creo que se me... A ver, creo que se cortó la sesión. Ya está en línea, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha? Un Sí, pulgar arriba. sí Ay, se escucha. muchísimas gracias, gracias, gracias. Se ve un bajón del internet aquí, creo que por el tema climático estamos un poquito mal en internet. Bueno, entonces ustedes pueden hacer las modificaciones correspondientes, darle mucho más estilo. A algunos les gusta agregar los colores. Yo personalmente no me agrada mucho el tema de cargarle a una página con colores, con detalles, con botones, etcétera, porque de hecho en esta herramienta en particular no lo necesitan. Aquí yo no necesito, por ejemplo, un macros que me diga volver atrás, ir a este otro casillero, ir adelante. No, simplemente vengo acá donde dice menú, ¿no es cierto? Estas tres barritas de acá abajo, en la parte inferior, y están todas las hojas que yo estoy desarrollando. Está la carátula, están los datos, está el sistema de asistencia, perdón, del primer trimestre, y lo único que tengo que hacer es darle clic sobre esto y básicamente me va a ir direccionando a la hoja que yo estoy necesitando trabajar. Entonces, vamos con la asistencia. Ahora, queremos crear la hoja de valoración. Vámonos a la hoja de valoraciones, ¿no? Entonces, voy a darle un clic sobre este signo positivo que está en la parte inferior izquierda y me crea una nueva hoja. Aquí le voy a colocar, voy a cambiar el nombre, doy clic sobre la hoja y cambiar nombre. Aquí voy a colocar primer trimestre y vamos a colocar guión val, o sea, valoraciones. Listo. O sea, todo lo que vamos a calificar lo vamos a registrar aquí. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente colocar aquí un número, es decir, el número de lista que vamos a colocar a nuestros estudiantes. Aquí colocaré nombre y apellido, ya, que es importante. Y voy a ampliar ahí la celda. Luego de los nombres y apellidos, ¿qué viene? ¿Qué es lo que nosotros colocamos? A ver, ¿qué es lo que tenemos que incorporar? En todo caso, lo primero que tengo que hacer es copiar los datos. Aquí voy a colocar uno, 2 y ya podemos generar una autonumeración, ¿no? Entonces selecciono estas dos casillas, arrastro y ya tengo ahí la lista correspondiente. Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente colocar signo igual y puedo indicar concatenar o copiar directamente de la asistencia. Entonces, si yo quiero concatenar, lo haré desde la tabla de datos, ¿no es cierto? Que eso ya lo hemos visto en la anterior sesión, cómo concatenar. Simplemente coloco concatenar y voy a seleccionar el casillero correspondiente en datos del apellido paterno, coloco punto y coma, comilla, apellido materno, punto y coma, comillas, y posteriormente nombres, cerramos paréntesis y ya. Pero también puedo decirle directamente igual a quién, igual a asistencia a esta casilla. Enter. Y ya está. Entonces, para el resto, lo único que hago es arrastrar y ya tengo la lista que está generando o está jalando de la asistencia. Y la asistencia está jalando la lista de los datos, ¿no es cierto? Entonces, no hay mucha
no hay necesidad de generar, por ejemplo, otra función de concatenar para poder arrastrar los datos, ¿no? Simplemente coloco copiar de la asistencia y ya, ya. Entonces ya tenemos el número de lista, tenemos el nombre, ahora lo que vamos a iniciar es con el tema de las valoraciones, ¿no es cierto? Entonces, voy a indicar que estos tres primeros casilleros los voy a trabajar para la primera dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión que nosotros tenemos que evaluar? Selecciono los tres casilleros de arriba. Aquí tengo combinar. Voy a combinar estos tres y voy a indicar que aquí está la dimensión del ser que se va a evaluar sobre 10, ¿no es cierto? 10 puntos. Entonces, tenemos aquí estos casilleritos van a ser para los criterios de evaluación. No nos olvidemos que los criterios de evaluación deben estar dentro de lo que es el registro pedagógico, pero también tiene que estar en su plan de desarrollo curricular, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que estar aquí, registrado. Bueno, vamos, sigamos entonces. Esto vamos a ir dándole algo de forma para que se vaya distinguiendo, para que se pueda distinguir y ustedes lo vean. Ahí está. Esto sería bueno, aquí tendríamos la primera dimensión, ¿no? Tenemos la primera dimensión, los criterios de evaluación. Y por lógica, la siguiente casilla tendría que ser, o incluso este casillerito le vamos a colocar como promedio. Pero promedio del ser, ¿no es cierto? Es el promedio del ser. Entonces, ya, escribo ahí promedio, quiero cambiar el sentido de letras. Aquí podemos darle centrar, justo en medio, listo. Ahí está, promedio. Por lo tanto, vamos a seleccionar todos estos casilleros y le vamos a dar el formato que nosotros busquemos. Quiero que promedio tenga, por ejemplo, un colorcito distintivo, ya para la diferenciación. Vamos a colocar esto de aquí. Ahí. Y ya hay que ir dándole forma, ¿no? Ustedes pueden hacer esto mucho más detallado, darle los colores que ustedes así lo requieran y demás. Entonces ya tenemos la primera dimensión con el promedio. Aquí se supone que vamos a registrar los criterios de evaluación para la dimensión del ser y se supone que ahora yo debo insertar un determinado valor que al final tendría que promediarse, ¿no es cierto? Y esa sería la nota de la dimensión del ser. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar valores condicionales, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es colocar valores condicionales. Voy a seleccionar estas celdas. Ojo, no estoy seleccionando el promedio, no estoy seleccionando las celdas del promedio, pero simplemente estas celdas de acá. ¿Y qué es lo que voy a decirle? Vámonos a datos. En datos le vamos a indicar validar datos, ¿ya? Datos y luego validar datos. En validación de datos me sale se podría decir, esta ventanita de diálogo con la herramienta. Y lo que aquí vamos a indicarle es añadir una regla. Vamos a añadir una regla. Entonces, ¿cuál va a ser la regla? ¿Va a ser un menú desplegable? No, no hay necesidad de hacer eso. Incluso demoraríamos muchísimo. Simplemente le vamos a decir, vamos hasta abajo. Fíjense, van a scrollear y abajo está entre. El criterio indica que está entre todos los valores que estén en este parámetro, en esta matriz de casillitas que estoy agarrando, está entre el valor de 1 y 10. Ahora, cuidado que me digan, pero ¿por qué no pone 0? Porque a mí me gusta ponerle 0, ¿no es cierto? Hemos hablado bien que en el reglamento de evaluación indica que la nota mínima para las dimensiones es 1. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? El registro pedagógico es esa herramienta que demuestra y verifica si ustedes están dando cumplimiento a todo lo que está normado. Y aunque ustedes le pongan 1 en todas las actividades, el estudiante no va a aprobar. Entonces, de todos modos, no hay miedo en ese sentido porque ustedes están haciendo lo correcto. Ya, el valor que tienen que registrar en estos casilleros dice que tiene que estar entre 1 y 10.
¿Qué es lo que sucede? En opciones avanzadas nos da la opción de colocar algún texto. Pueden ustedes, si le doy clic aquí, colocar el texto. Y dice, introduce un número entre 1 y 10. Y le pueden agregar algo más si quieren, ¿no? No molestar, por favor. O no insista, le vamos a poner, ¿no? No insista. Ya. Y aquí abajo vamos a tiquear lo que dice acá, rechazar los datos introducidos. ¿Ya? Le ponemos un hecho y listo. Ahora, voy a intentar colocar un valor que no corresponde. Por ejemplo, 12. Enter. Me dice, ha ocurrido un problema, introducir un número entre 1 y 10, no insista. Aceptar. Listo. Entonces ustedes no van a poder registrar un valor que no esté dentro de ese parámetro de numérico, que sea entre 1 y 10. Quiero colocarle 0. Ya de repente no estoy dentro de la norma, pero quería colocar 0. Y el registro me recuerda que no debo colocarle 0, que no insista. Entonces simplemente aceptar. Ahora le voy a dar dos puntos en ese criterio ya. Obviamente eso se va a registrar. Aquí 5, a este digamos que tiene 7, este tiene 5, este aquí tiene 3, aquí tiene 9, etcétera. Ya. Bueno, esos son el formato condicional que le estamos dando a estas casillas. Ahora vámonos con los promedios. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahora colocar es el promedio en todo caso, ¿no es cierto? Son los promedios. Así que lo único que vamos a hacer es seleccionamos el casillero. A ver, aquí voy a ampliar un poquito más, ya, para que se distinga. Selecciono la casilla donde va a ir el primer promedio. Ojo, que siempre vamos a trabajar con el primer casillero y posteriormente copiar todo eso. Selecciono el primer casillero y voy a indicar igual. Y como estoy trabajando con una herramienta en línea, ¿no es cierto? Y de hecho, eso es lo bueno de trabajar con hoja de cálculo, que se nos adelanta, o sea, utiliza no solamente inteligencia artificial, que ustedes pueden incluso decirle acá a Gemini, quiero que me saques el promedio con un redondeo entre y así, ¿no? O sea, es decir, pueden hacer eso, pero la idea no es dárselo todo a la inteligencia artificial, sino es que ustedes sepan cuál es el mecanismo, el funcionamiento de este registro pedagógico de forma interna, de modo que no solamente se remitan ustedes a utilizarlo como una herramienta más, sino que sepan cómo pueden modificar, cambiar o incluso hacer su propio cuaderno pedagógico, que con la práctica deja de ser complicado. Entonces, lo único que van a colocar aquí es igual, ojo, si yo le pongo promedio de forma directa, ¿no es cierto? O sea, le digo, está bien, voy a colocar promedio, ahí me da 3,5, por ejemplo. Ya. Pero el valor que yo necesito tiene que ser sin redondeo. Entonces, puedo colocar aquí, agregar decimales o quitar decimales. Y hace un redondeo directo, ¿no es cierto? Pero no siempre ocurre eso. A veces ocurren errores como este, por ejemplo. Si bien yo he colocado aquí una función promedio, automáticamente me aparece este error cuando no registra ningún tipo de valor. ¿No? Me dice, la evaluación de la función ha provocado un error. Obviamente, hay un error porque yo le he indicado que saque un promedio de dos casilleros vacíos. Y hasta que no registre un número determinado dentro de este casillero que esté dentro de ese parámetro, lastimosamente eso va a seguir manteniéndose ahí como un error. Entonces, yo tengo que corregir ese error, así que voy a volver a la función y aquí donde está la parte de atrás, quiero ampliar a ver, la pantalla, quiero hacerla más grande. No puedo. Uy, ¿qué pasó? No, no se puede.
Bien, vámonos a promedio. Quiero que vean esta parte de acá arriba, ¿no? En la parte superior, donde se registran las funciones. En, en promedio, se supone que yo estoy tomando el promedio de ese parámetro de datos, que serían las dos casilleros, pero me aparece el error. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes del promedio voy a insertar otra función que es redondear. Voy a decirle redondear, abro paréntesis y fíjense que aquí me dice redondear qué valor, ¿no? El valor para nosotros va a ser el promedio, o sea, todo lo que está el promedio es el valor que va a redondear, lo primero, ya. Siguiente, punto y coma. Ahora, ¿cuántos decimales? ¿A cuántos decimales? Para no estar haciendo ese trabajo de quite decimales, sume decimales, ¿no es cierto? Por eso vamos a redondear. Entonces, ¿a cuántos decimales? Cero, cero decimales, cero decimales. Y le voy a dar hasta ahí, cerramos. Listo. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido salvar eso de estar agregando, quitando decimales o aumentando decimales, ¿no es cierto? Quitando decimales o aumentando decimales. Lo primero que estamos haciendo es quitar eso, para ya no hacer ese procedimiento. Ahora, lo segundo es omitir el error, porque cada vez que nosotros, bueno, yo le doy enter y sigue manteniéndose el error. Ya hemos quitado la parte del redondeo, pero ahora tenemos que quitar el error. Entonces, lo mismo, selecciono la misma casilla, vengo nuevamente a la fórmula y aquí donde dice redondear, a ver, voy a ampliar esto un poquito más. Donde dice redondear, antes de redondear voy a escribir sí, punto, error. En otras palabras, estoy indicando si existe un error. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Si existe un error, ¿dónde? En el valor. ¿Cuál es el valor? El valor es todo eso que está en el casillero. Por lo tanto, para nosotros sería todo lo que está ahí en el casillero es el valor. Hasta el final. Coloco punto y coma. Si existe ese error, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago? Dice. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se va a hacer? Voy a dar comilla y comilla. Cierro paréntesis y le digo enter. Y ha desaparecido el error. Y cuando le di enter, fíjense que ahí me dice una sugerencia. Como estamos trabajando en línea, la herramienta me hace la sugerencia de autocompletar. ¿Qué es lo que va a hacer? A todos los demás casilleros que están por debajo, lo va a completar. Y yo le digo que, ok, que sí. Y listo. Todos estos casilleros tienen la fórmula, ¿ven? No hay necesidad de repetir, no hay necesidad de arrastrar, sino que la herramienta me dice, ¿quiere que complete todos los casilleros con la fórmula? Sí. Y listo. Ya tenemos ahí la fórmula. Sin la referencia de error ni nada. Sabemos que aquí existe un error, porque no hay ningún dato que promediar. Pero al insertar estas funciones, podemos ir no omitiendo, sino salvando este tipo de errores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo coloco, por ejemplo, aquí 1 y este tiene 2 y listo, ya tenemos ahí el promedio. Aquí tenemos, este sacó 3 y aquí sacó 9 y tenemos 6. Aquí este fulano sacó 10 y aquí sacó 9 o 8 ya, y ahí tenemos el promedio y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, el último fulano sacó 10 y sacó 10 también. Y obviamente su promedio también va a ser de 10. Bueno, entonces ya tenemos la primera dimensión. Vamos a la segunda dimensión, rapidito, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. La segunda dimensión, obviamente, que es la del saber. En esa dimensión, ustedes tienen que tener muchos más casilleros, ¿no? Muchos más casilleros, entonces vamos a seleccionar un número de casilleros prudente y voy a reducir un poco el ancho. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a combinar estas celdas. Doy clic acá y combinar.
Le vamos a dar otro colorcito para diferenciar. Y aquí voy a indicar que todo esto, todos estos casilleros, aquí voy a registrar los totales. Entonces le voy a dar igual otro colorcito y listo. Vamos a darle marco. Ya, ahí. Entonces ya sabemos que donde está pintado se van a registrar los promedios, ¿no es cierto? Se van a registrar los promedios. Y aquí vamos a indicar que esto es el saber, guioncito, ¿sobre cuánto valoramos el saber? 45, ¿no es cierto? Entonces le damos Enter. Solamente para referencia visual. Obviamente ustedes saben que ahí se valora sobre 45, pero como referencia visual para el que lo vea, estos casilleros se evalúan sobre 45. Estos casilleros son para los criterios de evaluación que nosotros tenemos que registrar y a partir de estos casilleros, sin tomar en cuenta la parte donde se registran los totales, ¿ya? Ahí, voy a seleccionar y de nuevo voy a venirme a datos, y ahí van a dar una condicional nuevamente, ¿no? Una validación de datos. En validación de datos, fíjense que ya me sale la primera validación, pero voy a añadir una nueva regla. En añadir una nueva regla, nuevamente vengo hasta abajo, scrolleamos un poco y está entre. Vamos a colocar el valor mínimo que le puedo registrar a este estudiante es 1 y el valor máximo es de 45. Le digo que rechace, ¿no? Rechace los datos introducidos y que me dé un mensaje. Y el mensaje ya lo coloco. Listo. Enter. Ahora, si yo quiero colocar aquí, por ejemplo, 0, se supone que no me permite, ¿no? Los datos introducidos en la celda F3 infringen las reglas de validación de datos definida en esta celda. Me está indicando que no puedo hacer. Ustedes pueden cambiar ese mensaje, no hay ningún problema. Coloco 3, lo va a recibir. Coloco 45, lo va a recibir. Pero si quiero colocar 46, por ejemplo, pues ya estoy medio durmiendo, le doy Enter y automáticamente me va a indicar de que no puedo hacer eso. Que los valores tienen que estar entre 1 y 45. Entonces, necesariamente tengo que colocar los valores que estén entre esos números, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí vamos a colocar 1, aquí vamos a colocar 12, aquí vamos a colocar 24 o 34, aquí 24, y listo, ya. Para los ejemplos, ¿no? Ahora tenemos que generar nuevamente el promedio, ¿no es cierto? Tenemos que generar el promedio. Para ello, lo que pueden hacer es copiar y modificar algunas celdas. Antes, algo que me olvidé es que en lo posible traten de, como en el anterior ejemplo, habíamos hecho eso de anclar, ¿recuerdan? Traten de anclar las columnas, ¿ya? O sea, tratar de anclar las columnas, es decir, aquí indicar que no te vas a mover de C y no te vas a mover de D. Solo los datos que están ahí, nada más. Damos Enter y listo. No se modifica en nada, pero nosotros al arrastrar hasta abajo, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ahora no va a poder recorrer los casilleros, ¿no? Puede ser que por algún accidente, alguna situación haya modificado eso, pero al haber colocado nosotros ese anclaje, ya no vamos a tener el riesgo de que, uy, mira, está contando fuera de los casilleros, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pueden copiar si quieren toda esta fórmula y luego modificar solamente las columnas. ¿Me entiendes? Es decir, ya no volver a registrar sí, error, redondear, promedio, etcétera, no, sino automáticamente agarro, pueden colocar control C, aquí le voy a dar control V, y se supone que me va a copiar el mismo promedio, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a colocar aquí algunos valores, 21, 21, 23, ya. Se supone que aquí me tiene que dar el promedio de este intervalo, ¿no es cierto? De este intervalo. Pero no lo hace porque yo he copiado tal cual la fórmula del promedio anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificar. ¿Y qué voy a modificar? Solamente el parámetro. O sea, solamente esta partecita del intervalo de valores.
Aquí, por ejemplo, está contabilizando de C a D, o sea, desde la columna C hasta la columna D, estas dos de aquí, ¿no es cierto? Pero yo necesito que tome en cuenta la columna F hasta la columna I. Por lo tanto, le voy a cambiar aquí. De F hasta I. ¿Y tengo que cambiar la fila? No, porque estamos trabajando en la primera fila que es 3. Entonces, solo estoy modificando la columna, pero manteniendo la fila. Todo lo demás es exactamente igual. Doy Enter y listo. Ya tenemos ahí el promedio de este parámetro de casillas que hemos tomado. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar y listo. Ya tenemos los promedios de esta sección. De acá, ¿no? De todo lo que hemos ido registrando en estos casilleros. Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué sigue? Hacer el mismo procedimiento para la siguiente dimensión, que sería la dimensión del... Aquí vamos a tratar de hacer esto más rápido, ¿ya? Pues necesitamos avanzar. Ya. Selecciono, voy a seleccionar estos casilleros y hasta ahí, ya. Combinamos nuevamente, vamos a ir un poquito más rápido y aquí vamos a colocar el hacer, ¿no? Y eso se evalúa sobre 40. Listo, vamos a dar Enter, vamos a decir que este va a ser el casillero donde vamos a registrar las valoraciones y bueno, vamos a darle también el formatito, ¿no? Marco. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer, como ya anteriormente hemos visto, es darle datos. Vamos a validación de datos, añadir una nueva regla, buscamos entre, ¿no? ¿Dónde está? Está entre y colocamos el valor mínimo de 1, el valor máximo de 40. Le vamos a decir que rechace todos los datos introducidos. Hecho, listo. Ya tenemos la validación de datos. Una prueba, 41. No podemos. Perfecto. Entonces eso quiere decir que está bien. Ahora, segundo paso es copiar la fórmula o aplicar la fórmula de promedio. Para ello, lo único que vamos a hacer es, puedo incluso decirle igual o copiar directamente de acá la fórmula. Agarro control C, me vengo acá y control V. Obviamente está copiando los valores que están dentro de ese parámetro. Entonces, nuevamente, si quiero cambiar, modificar el tema para las columnas. En este caso, los valores que va a contabilizar para el hacer va de la columna K hasta la columna M. Entonces, eso es lo que tengo que cambiar, de K hasta M. Y le doy Enter. Listo. Ahora no se distingue nada, ¿no? Pero obviamente le vamos a decir que para todos estos casilleros, y aquí yo puedo ir insertando, ¿no? Entonces, por ejemplo, 40 y 40. Su promedio sigue siendo. Y luego le damos un 20 y el promedio bajo. Y tenemos 20, 27 y 1, así, ¿no? Entonces ya se nos va a ir registrando los promedios a medida que nosotros vamos insertando los valores. Bueno, entonces ya sabemos cómo determinar los promedios. Ya tenemos el ser, saber, hacer. ¿Y qué es lo que faltaría? La autoevaluación, ¿no es cierto? Entonces, para la autoevaluación no hace falta que, obviamente no nos hace falta una serie de casilleros, sino simplemente, y tampoco un criterio, porque la autoevaluación surge de la reflexión que se le hace al estudiante. Y básicamente se trata de registrar la nota que el estudiante se coloca, pues, ¿no? En muchos casos esas notitas que nuestros estudiantes se colocan no concuasa con su actitud, ¿no? Y sin embargo, aún así nosotros no podemos decirle, mira,
Yo sé, vos y yo sabemos que no te comportas bien en el aula, así que como vos me dijiste 5, yo te voy a colocar 3, digamos, no podemos hacer eso, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado en esa situación, hay que considerar que no se puede hacer eso. Bueno, vamos a colocar a la autoevaluación un colorcito determinado para simplemente para hacer una distinción, digamos, de eso, ¿no? De este color verde ya. Ahora vamos a completarlo con la malla y ya está. Ahora, la autoevaluación no necesita ninguna fórmula, pero sí le vamos a poner una regla. Como yo ya tengo aperturado eso, ya no hay necesidad de ir a datos, validación, sino aquí directamente voy a colocar añadir regla. Vengo a esta entre y los valores mínimos será 1 y el máximo será 5. Le digo que rechace cualquier otro valor. Lo tengo hecho y listo. Ahora, mi estudiante se valoró con un 5 porque en su mente él es excelente en todo. 5 también, 5, 5. Aquí vamos a decirle que este más consciente se puso 1, otro se puso 2, etcétera. No, este de aquí ya se puso 3 y ya. Bueno, ya tenemos el ser, saber, hacer y la autoevaluación. Por último, ¿qué es lo que nos quedaría? Por último, nos queda los totales trimestrales. No, ¿no? ¿O sí? Sí, nos toca los totales trimestrales, creo. Sí, este sería, por ejemplo, este sería el primer trimestre. Ah, sí, estamos en el primer trimestre, entonces necesitamos un total trimestral. A esto le vamos a poner otro colorcito. Lógicamente, le voy a dar un color mucho más notorio. Vamos a decir este color de aquí. Ya. Ahora, ustedes pueden colocarle los colores que quieran, ¿no? De hecho, como han visto, yo les he mostrado un registro que he elaborado yo que no tiene mucho color. De hecho, a mí me gustan los colores oscuros y tiene un poquito de tono de grises, pero ya está, hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí vamos a combinar estas celdas para que no se... Y vamos a dar total del trimestre. Venimos a dirección y podemos darle central o ahí, reducir un poquito el tamaño. Ya, bueno, ya lo demás es... que ustedes nomás le den sus detalles, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Lo mismo, es decir, lo primero tenemos que entender que nuestro registro de notas es sumatoria, es decir, es sumativa, perdón. Quiere decir que vamos a sumar las dimensiones. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí, lo primero que tendría que hacer es sumar, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar igual suma y ya me está indicando, ¿todo esto va a sumar? No, yo no necesito todo ese parámetro eh, de valores. Entonces, no necesito eso, no le voy a decir que se autocomplete, sino lo que hago es escribo y abro paréntesis y voy a empezar a seleccionar los valores que quiero sumar. En principio es este casillero, ¿no es cierto? Que es el promedio de la dimensión del ser, pongo punto y coma, punto y coma. Luego voy a colocar el siguiente, que sería el promedio del saber, punto y coma. El siguiente, que sería el promedio de hacer, punto y coma. Y por último, la autoevaluación. ¿No es cierto? La autoevaluación. Listo, hasta ahí. Y se supone que con eso ya terminaría, porque de hecho solamente se trata de eso, el promedio total trimestral, que es sumar. Entonces yo le doy enter. Y le damos autocompletar, no hay ningún problema, se autocompleta. Pero ¿qué sucede? Sucede que puede aparecer temas de redondeo, puede aparecer temas de error, como anteriormente habíamos visto, si nosotros de repente se registra mal en alguna dimensión y nos va a salir un mensaje que dice error. Entonces, el tema del redondeo, igual lo propio, ¿no? El redondeo nosotros tenemos que definirlo, hacia dónde se va a redondear.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero salvar redondeo, luego vamos a salvar si tienen errores y así sucesivamente. Entonces, regreso a la primera casilla y aquí en la primera casilla, en la fórmula donde dice suma, voy hasta el principio y voy a colocar redondear. Redondear. Pero redondear el valor de la suma no lo es todo, sino hacia dónde tiene que redondear. Entonces yo voy a colocar aquí redondear punto más y abro paréntesis. Entonces le estoy indicando redondear al inmediato superior, ¿ya? Redondear al superior. Ahora, me dice, ¿qué valor voy a redondear? El resultado de la suma es lo que vas a redondear. Por lo tanto, voy hasta el final, coloco punto y coma y me indica cuántos decimales tiene que ser el redondeo. Le voy a indicar que 0 decimales para estar evitando esto de quitar decimales, aumentar decimales. No, 0 decimales, no quiero decimales. Le doy enter, perdón, le doy cierro paréntesis y le doy enter. Listo, ahí está. Ahora, regreso a la primera casilla. Ya hemos salvado el tema del redondeo, pero ¿qué pasa si aparece un error? ¿Qué pasa si aparece un error? En ese caso, tengo que decirle que omita los errores. Por lo tanto, voy a volver a la fórmula. Delante de redondear, al inicio, me coloco hasta el inicio, ahí donde está el cursor, y voy a colocar si punto error abro paréntesis. Lo que estoy haciendo es indicarle si existe un error o si podría existir un error, ¿dónde? En este valor. ¿Y cuál es el valor? Es el valor de la suma redondeada. Si existe un error en ese valor, punto y coma, ¿qué es lo que debo hacer? Nada que me registre comilla, comilla. O sea, con las comillitas le estoy indicando que no registre nada si existe un error. ¿Ya? Y le doy Enter. Listo. Ahora lo único que quedaría es arrastrar esta casilla hasta el final, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y ya tenemos cada uno de estos casilleros, tanto con el redondeo de promedio, pero también con el salvar los errores si es que aparecería por ahí un error. Listo. Entonces ya tenemos los promedios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros colocamos? ¿Qué es lo que nos haría falta? Nos hace falta, por último, indicar si este estudiante ha aprobado o ha reprobado, ¿no es cierto? Eso nosotros lo denominamos como la condición, o cuál es la condición de este estudiante. ¿Aprobó o reprobó? Entonces, voy a combinar esto y vamos a colocar aquí su condición. Ya. Ahora, haciendo de cuenta eso lo más rápido, porque ya no tenemos mucho tiempo. Colocamos, ordenamos un poquito y me vengo a al primer casillero. Voy a colocar aquí parrillita, los bordes y listo. Vengo aquí, a la primera. Aquí sí necesito que me presten atención. Voy a quitar esto de acá. Voy a recorrer un poquito. Bueno, otro tip. Resulta que yo quiero ver el nombre, pero ¿qué pasa si hago esto? Desaparece, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí en la parte superior donde está la barra, donde se interceptan las columnas con las filas, existen estas barritas, ¿no? Que si yo paso por ahí aparece una manito, ¿no es cierto? Si paso el cursor se cambia una manita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas barritas? Estas barritas me permiten inmovilizar una columna o una fila, dependiendo de lo que yo requiera. En este caso voy a inmovilizar todos los criterios de evaluación y a partir de eso los datos. Y voy a inmovilizar el nombre. Quiero que se vea el nombre. Y listo. Fíjense. Agarro y ahí ocurre eso. La parte vertical ocurre esto. ¿Ven? Entonces yo quiero ver los criterios de evaluación y quiero ver los nombres. Ya hemos inmovilizado. Ahora, en la condición voy a ir al primer casillero y en el primer casillero voy a escribir lo siguiente, ¿no? Igual, yo necesito trabajar esto con una función sí. Entonces voy a colocar sí, ¿ya? Lo primero, sí.
Es una función condicional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si existe una expresión lógica, una función condicional? Lo primero me dice una expresión lógica. ¿Y cuál va a ser la expresión lógica? La expresión lógica para nosotros va a ser el casillero que necesitamos evaluar. En este caso, el promedio total trimestral. Entonces, ese casillero, ya, si este casillero es igual a qué cosa? Si es igual a comillitas, porque hemos indicado que tiene que ser comillas si existe un error, ¿no es cierto? Si ese casillero es igual a comillitas, punto y coma, pasamos. El valor sí es verdad. Valor sí true, o sea, valor sí es verdadero. Si existe comillitas, ¿qué sucede? Entonces le decimos que mantenga las comillitas, ¿no es cierto? O sea, si no hay nada en ese casillero, eso es lo que estamos indicando. Si el valor que está dentro de ese casillero no tiene nada, entonces que siga manteniendo nada. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si hay valores? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí ingresa un parámetro de una función. Ahí vamos a trabajar con una función. Por lo tanto, voy a colocar paréntesis nuevamente. Voy a volver a colocar la función sí. Ahora, pero esta función sí, ¿por qué? Porque voy a utilizar una función matemática. Si y, ¿ya? Si y, que va a ser un operador lógico, si y, abro paréntesis nuevamente, voy a indicar que este casillero de donde está el promedio final es, a ver, perdónenme, aquí donde está mayor, ahora sí, mayor o igual a qué valor. Si es mayor o igual a uno, punto y coma, o sea, esa es la expresión lógica, si es mayor o igual a uno, punto y coma, entonces este mismo casillero, ¿no es cierto? El menor o igual a 50,499. Ahora, ¿por qué estoy utilizando 499? Porque estoy utilizando el redondeo exacto, ¿no es cierto? Estoy tratando de, si le doy más nueves, estoy tratando de lograr mayor exactitud en el redondeo. Voy a cerrar el paréntesis, ¿ya? Porque estamos utilizando una función, un parámetro, que ese valor tiene que estar entre un mínimo, o sea, tiene que estar entre un mínimo de uno, pero tiene que ser mayor a uno, pero menor a 50,449, perdón, 50,49999, ¿ya? Entonces estoy indicando, si está en ese parámetro, ¿qué va a suceder? Si está dentro de ese parámetro, ¿qué sucede? Le doy punto y coma. Entonces, si está dentro de ese parámetro, que me indique que el estudiante ha reprobado. Eso es lo que tiene que pasar. Si el estudiante tiene una nota dentro de esa función de mayor a uno pero menor a 50,49999, que me indique que ha reprobado. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si el valor es lo contrario? ¿Qué pasa si el valor es lo contrario? Bueno, lo primero que tengo que hacer es volver a registrar una nueva función porque tengo que indicarle que si ocurre lo contrario, entonces voy a volver a darte una nueva función, o sea, un nuevo parámetro. Le estoy dando una nueva condicional. Y es básicamente lo mismo, pero cambiando en este caso los valores de las inecuaciones. Selecciono la primera casilla, que sería eh, P3, esa es la primera casilla, ¿listo? Una vez hecho eso, voy a indicar que esto tiene que ser mayor, perdón, mayor o igual a ¿cuánto? A 50,5, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor o igual a 50,5. Punto y coma, pero si el casillero P3, que es el primer casillero con donde estamos trabajando, es menor o igual a 100, entonces, ¿qué sucede? Cierro. Ese es el valor, ¿no? Ese es el parámetro.
que sea mayor o igual a 50,5, pero menor o igual a 100. Ese es el parámetro de nota. ¿Qué pasa si el estudiante obtiene eso? Si el estudiante obtiene eso, entonces punto y coma, ¿dónde estamos? 100, punto y coma, comilla, aprobado. Y cierro comilla, cierro el primer paréntesis, cierro el segundo y cierro el tercero. Por último, cierro el cuarto. Listo, ahí está. Cada vez que voy cerrando los paréntesis, fíjense que se va colocando de un tono gris, ¿no? Y me indica qué paréntesis es el que estoy cerrando. Y le doy Enter, Enter, listo. Ahora la función me dice, ¿quieres autocompletar? Sí, quiero autocompletar. Perfecto. Ahí está. En los casos, por ejemplo, donde no hay datos registrados, obviamente me sale false. ¿Por qué? Porque no tengo datos registrados. Una vez que nosotros registremos todos esos datos, automáticamente eso va a ir desapareciendo, ¿no es cierto? Desaparece. Ahora, yo quiero que los reprobados aparezcan con rojo. No sé por qué, pero a la mayoría le gusta que eso aparezca así, ¿no? Con rojo. Entonces, selecciono, voy a seleccionar esto de aquí. Selecciono eso y me voy a formato, aquí, en la barra. Formato, me voy a formato condicional. Formato condicional. Doy clic en formato condicional y me indica predeterminado. No, la celda no está vacía. Aquí vamos a colocar otra. A ver, el texto. El texto contiene reprobado. Ahí. ¿Y qué va a pasar con el reprobado? Que esté de color rojo. Que tenga esto pintado, o sea, relleno la celda, no, no es necesario, ¿no? Sería muy exagerado, ya demasiado rojo. Pero bueno, ya si les agrada, no hay ningún problema, ya es decisión de cada uno. Ya quiero que esté con eso. Le damos hecho y listo. Vamos a cerrar esto de aquí y ya tengo la condición, ¿no? Todos los reprobados va a aparecer con rojo y con un resultado amarillo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí este fulano lo vamos a aprobar? Aquí sacó 10, aquí sacó un 45, otro 45, y fíjense, ya aprobó, ¿no es cierto? Entonces, a este otro igual vamos a aprobarlo. Aquí sacó 40. Aprobado igual, automáticamente. A ver, vamos a reprobar a ¿cuál? A este de aquí le vamos a reprobar. Tiene uno reprobado, ¿ven? Entonces, ya hemos culminado con su registro del primer trimestre. Lo único que tienen que hacer ahora, si quiero copiar el registro del segundo trimestre, es agarro esto y le digo duplicar. Duplicamos y luego cambiamos el nombre. Obviamente lo voy a duplicar cuando no tenga ningún valor ni nada, ¿no? Porque así me voy a ahorrar el trabajo de estar creando hoja por hoja, no, sino simplemente vengo, he duplicado y le digo cambiar nombre y aquí voy a colocar segundo trimestre guión valoraciones. Listo. Ya tengo el primero, el segundo trimestre. En la asistencia hago lo mismo. Si ya he terminado con la asistencia, copio. Uno, 2, 3, asistencia trimestral. Si es en primaria, copiaré por mes, ¿no? ¿Cuántos meses voy a desarrollar? Y para ir al menú ya no necesito crear macros ni nada, sino automáticamente tengo aquí la carátula, los datos, la asistencia, perdón, asistencia y las dos valoraciones del primer trimestre y segundo trimestre. Entonces ya con eso ustedes tienen la posibilidad de copiar para ampliar al tercer trimestre, ampliar su asistencia y lo único que nos quedaría sería trabajar los centralizadores y los cuadros de datos y con eso ya culminarían de elaborar ustedes su propio cuaderno o registro pedagógico, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, es una cuestión nomás de darle, hurguetearle ahí algunas cosillas, ir mejorando
el diseño, el arte, etcétera. A algunos les gusta muy detallado, pero eso ya depende mucho de cada uno de ustedes. Bueno, les agradezco nuevamente por la atención y los espero la próxima sesión. Espero que les haya servido de mucho. No se olviden que este, si bien existen otras herramientas para desarrollar este tipo de cuadernos, el Excel, por ejemplo, no se olviden que yo les he mostrado que esta tiene muchísimas ventajas, ¿no? A la hora de trabajar, sobre todo si hacemos trabajo colaborativo, porque en el trabajo colaborativo yo puedo ver quién es el último que ha ido modificando el registro, ¿no es cierto? Entonces, si yo vengo aquí donde dice relojcito, aquí puedo ver yo todas las modificaciones que hemos hecho en este mes. Por ejemplo, aquí tengo el 30 de enero. Le voy a dar clic acá y todos los detalles, todas las modificaciones que he hecho, incluyendo la hora en la que he modificado, ¿no? Todos ellos. Por ejemplo, a las 20:50 he hecho esta modificación, pero no en la carátula ni en los datos, sino hemos hecho en la asistencia primer trimestre, tampoco dice, ¿no? En las valoraciones. Ah, ahí, fíjense. A las 20:59 dice que yo he modificado esta parte de acá, solo lo que está resaltado. A las 58 esto de aquí. Ahora vámonos más adelante. A las 21:13 hemos modificado estos datos de acá. ¿Ven? Entonces, yo puedo hacer seguimiento, incluso si hago un trabajo colaborativo, si me he equivocado, yo sé dónde y cuándo y cómo me he equivocado, ¿no? Y puedo restaurar incluso esa versión. De resulta que me equivoqué y todo se me borró, pero quiero restaurarlo, selecciono el minuto, el momento en el que ha ocurrido el error y le doy restaurar esa versión. Y listo, voy a regresar a donde estaba correcto el documento. Bueno, es por eso que yo sinceramente prefiero trabajar con esta herramienta a trabajar con el Excel, porque el Excel no me permite hacer ese tipo de... A pesar de que se puede registrar los movimientos que se hace, esta herramienta me permite almacenar más información. Entonces, en lo personal, prefiero trabajar con él. Bueno, les agradezco nuevamente la asistencia, espero que les sirva de mucho y nos vemos la próxima sesión. Terminamos con esto y empezamos con el tema de la estructuración de los PDCs y demás, ¿no? De hecho, no se olviden que el Ministerio de Educación el día de hoy, entre hoy o mañana, va a sacar el modelo con algunas explicaciones, dado que está generando mucha controversia el tema de los PDCs. Si bien hay que hacer algunas aclaraciones, pero no se preocupen, no hay que estresarse por ese tema, ya que paulatinamente esto se va a hacer ya más costumbre, ¿no? Porque hay que planificar mensualmente. Así que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.